Salí de Cuba porque quería tener una vida mejor. Quería tener un futuro para mí y para mi hija, sobre todo, y buscando libertad. Para nosotros es un costo muy alto, porque el que uno tenga primero empecemos por legalizar lo que tenemos en nuestro país, que ahí nos cobran la vida y milagro, y después entonces traerlo para acá, esperar a que te lo homologuen, porque no es un proceso tan fácil, te piden un montón de cosas que a veces nosotros ni los tenemos allá, porque no los dan, y aparte de todo eso, después entonces cuando llegas en el momento del trabajo te dicen experiencia demostrable en España. No tengo, pues seguimos en las mismas. Y tenía mucho miedo, pero mucho miedo. Llegué a España y me sentía que no sabía lo que iba a pasar. Temblaba, me acuerdo que temblaba cuando llegaba. Yo salí de Burkina Faso porque mi marido ya estaba aquí y también salió por buscar una vida mejor y poder traer a mí, porque allí la vida no es como aquí. Para ganarte la vida ahí es muy difícil. Salí de mi país porque para mí era o vivir o morir. Y pues decidí salir. En el momento que decido salir, la verdad es que sabía que era empezar de cero. Venir con lo que me quedaba de vida en una maleta, y era lo único que me quedaba, lo que venía en la maleta. Bueno, nosotros tenemos un perfil común. Hemos visto diferentes perfiles en esta formación, sobre todo provenientes de Latinoamérica y de África. Latinoamérica un poco porque refuerza también la idea que tienen ellas de viajar a un país de destino, como puede ser España, principalmente por el idioma, que es una de las barreras que no tienen, ¿no? Y un poco lo que buscábamos con este proyecto era facilitar la integración de las mujeres recién llegadas a España, de terceros países, y que no tuviesen experiencia laboral. Entonces era un poco el perfil que estábamos buscando desde Drambilis. A nivel profesional, pues nos hemos encontrado de todo. A nivel de personas que tenían, que tienen estudios superiores y que tienen experiencia laboral reconocida en sus países, hasta personas con baja cualificación. Pues en este proceso que hemos visto, sobre todo las dificultades de integración y de inclusión que habéis tenido, la idea un poco del proyecto y en esta actividad que estamos haciendo es crear un círculo de mujeres. Un círculo de mujeres, ¿por qué? Porque entendemos que hay personas que ya tienen cierta experiencia en España y que de alguna manera se puede nutrir este grupo compartiendo experiencias entre todas vosotras. Muchas veces la información que no tenéis en este momento otra persona lo puede tener, entonces es importante que podamos compartir estos recursos entre todas. Pero yo sí sé que tener un amigo de verdad con el que tú puedas contar, con el que tú puedas decir, es mi amigo, en las buenas, en las malas, o por lo menos una vez al mes, eso es lo que carecemos. Al llegar comparten un estado de salud mental o emocional muy frágil, ¿no? Entonces, sobre todo, en el caso de no tener una figura de apoyo, sea un conocido o un familiar en el país de acogida. Entonces, la ilusión de haber conseguido su objetivo de llegar y empezar una nueva vida, muchas veces se mezclan con emociones de miedo, frustración y mucha soledad. También podemos encontrar y hablar de desmotivación o decepción, ¿no?, ante de proyectos migratorios. Y por último, también es muy importante hablar de duelo migratorio, que es un proceso de asimilación de las pérdidas, ¿no?, antes de la experiencia migratoria. Cuando llegas a España y no estás regularizada,
es muy difícil porque en todos los lugares te dicen no, si no tienes papeles no te podemos ayudar. Contrario a lo que se piensa, porque hay mucha gente que piensa que los ilegales llegan y que ya les dan ayudas y no es verdad. Cuando uno llega no tienes nada. Mientras tú no estás regular en España, no recibes nada. Él cuando estaba aquí solo, la verdad que fue muy difícil porque igual para encontrar un piso es difícil. Te levantas, no conoces a nadie, ni tienes trabajo. O sea, es muy difícil y no tienes dinero ni nada. Imagínate. Lo más duro es volverte a abrir camino, volver a poder levantar la cabeza e integrarte normalmente en la sociedad, porque trae uno muchos perjuicios. En mi caso yo no confiaba en lo que son las autoridades, la policía, desconfiaba mucho de todo lo que es el sexo opuesto, no me fiaba de ninguno. Principalmente han sido de ellas, porque han mostrado una capacidad de ganas de aprender, de una motivación muy alta. Entonces, quizá un poco nuestro logro ha sido crear el contexto para ellas, para que conozcan nuevas personas, para que socialicen, para que salgan de su círculo. Pero principalmente han sido ellas las que se han atrevido a dar ese paso, ¿no? Que es, yo creo que una de las cosas más complejas, sobre todo cuando acabas de llegar. El hecho de ir a un sitio que no conoces, con personas que no conoces, ese ha sido su principal logro. Para mí, un logro a corto plazo es el hecho que han salido de su zona de confort, que han participado y siguen participando en las actividades del proyecto. Pero si queremos hablar de impacto a largo plazo, pues tenemos que hablar de proceso de integración. Y integración es un proceso de 2 vías y ahí nos quedan muchos deberes y mucho trabajo, pero por ambas partes, tanto por ellas como para la sociedad de acogida. Os he traído este mapa para que veáis los recursos que tenemos. Está un poco centrado más en los recursos turísticos, pero aquí también podéis encontrar aspectos, lo que comentábamos antes, culturales, y por lo menos ponerle una imagen de dónde queda cada uno de ellos. Bueno, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre creatividad, que realmente en general existe la creencia de que hay algunas personas creativas, ¿no? Algunas personas los que crean canciones, los que hacen cuadros, pero la realidad es que la creatividad existe en toda la sociedad, todo el mundo. Cualquier cosa que ven por ahí, alguien la ha creado. Todos podemos ser creativos. Lo que pasa es que tenemos que potenciarlo. Venía igual con la duda y con un poquito de miedo porque no sabemos cómo nos va a salir las cosas. Y claro, dejando nuestra familia también atrás y todo eso, de un lado. Yo estaba contenta cuando llego y de otro lado estaba muy triste también porque dejé toda mi familia ahí y claro, por miedo también de no saber si va a salir bien las cosas o no, cuándo vais a volver a veros. O sea, tienes la duda y un poquito de miedo. Te da tanto miedo. Y llega un momento en que cuando eso se demora un poco, te da una sensación de frustración tan grande que tú dices, ¿valdrá la pena? ¿Habrá valido la pena haber dejado todo en mi casa, en mi familia, en mi país, para empezar una nueva vida? Y bueno, eso solo el tiempo es el que lo dice.